Bienvenidos a CATraders a la lección número 1 del tercer mes de la mentoría anual de CATrading. En esta primera lección, vamos a estudiar las bases para establecer la temporalidad a trabajar, el estilo de trading que vayamos a aplicar y el modelo de trading que querramos trabajar. Es importante tener en consideración estos aspectos, temporalidad, estilo y modelo. Recuerden que en la mentoría no estamos estudiando una estrategia como tal, sino estamos básicamente explicando el panorama, los factores, los conceptos, detallándolos, por supuesto, que les van a permitir a ustedes desarrollar su criterio de decisión, su capacidad para tener una lectura adecuada del price action, y en base a ello tener o poder identificar escenarios de alta probabilidad y, por supuesto, los escenarios de baja probabilidad. Por lo tanto, vamos a empezar con la selección de temporalidad para esta presentación, que es muy importante. Muchos traders, cuando comienzan, se preguntan si están dispuestos realmente a colocar una operación dentro del mercado y esperar mucho tiempo para que esta operación, digamos, se desarrolle, o estoy dispuesto mejor a colocar una operación y que me dé mi profit o lo que yo espero que genere esa operación en muy corto tiempo. Definir esto es importante acá, traders, y lo tenemos que hacer en base a las cualidades, a las virtudes y defectos que tengamos, Algunos de ustedes, por ejemplo, tendrán más o menos paciencia que otros, y en base a ello es que deben definir qué estilo de trading van a aplicar y qué temporalidad van a utilizar, Recuerden que en el segundo mes de la mentoría anual nosotros hemos estudiado cómo reducir el riesgo extremadamente a prácticamente 10 pips o 10 puntos, al menos en Forex. Es un stop loss bastante corto. Considero que se puede hacer también en cualquier activo si es que analizamos desde temporalidad mayor, Porque es básicamente esta la temporalidad que independientemente del market maker, el trading institucional, el fondo de inversión, el tiburón, por decirlo de alguna manera un poco popular, va a utilizar, para colocar sus órdenes. Ellos, que son básicamente traders que tienen una cantidad enorme, masiva de dinero, son los que pues analizan los gráficos en estas temporalidades mayores y establecen básicamente la colocación de sus órdenes en precios muy específicos en estas temporalidades, ¿de acuerdo? En estas temporalidades mayores. Pero basándome justamente o haciendo alusión a lo que aprendimos en algún momento en el segundo mes de la mentoría anual, el día de hoy voy a explicar cómo es que nosotros vamos a poder encontrar setups a partir de esta temporalidad, pero también elegir básicamente qué temporalidad es trabajar. ¿De acuerdo? Porque en base a ello, por ejemplo, si es que yo decido trabajar en una temporalidad mensual, puedo escoger tener un stop loss sumamente grande, al menos de mi consideración sería un stop loss bastante grande, pero es relativo, a el estilo de trading que ustedes vayan a aplicar. Si son position traders, probablemente un stop loss de 100, 200 pips sea muy poco para ustedes, porque probablemente esos 200 pips de stop loss se multipliquen por 5 y su ratio sea de 1 a 5 y busquen ustedes 1000 pips para un año, por ejemplo, o para 6 meses de desarrollo de un movimiento direccional, ¿sí me entienden? Entonces, digamos, los aspectos están supeditados, digamos, cada factor es como un eslabón, ¿de acuerdo? Todos están unidos y deben considerarlo a la hora de formular, crear o elaborar su plan de trading. Así que vamos a empezar por una de las primeras temporalidades, que existen, que es la temporalidad mensual. Básicamente tenemos un gráfico en temporalidad mensual. Véase que cuando nosotros estudiamos estos gráficos en temporalidades altas, es muy fácil identificar niveles del price action, dígase de otra forma, niveles de patrocinio institucional utilizables, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Estos gráficos son utilizados, digamos, los gráficos mensuales son utilizados en su mayoría por aquellos traders que apliquen position trading, ¿de acuerdo? En este sentido, tú vas a utilizar este gráfico para colocar una operación que quieras mantener en el largo plazo. Pero vamos a ver cómo podrías encontrar una operación en este tipo de gráficos, independientemente del momento en el que te encuentres del año, o sea que tú definas un espacio de 2, 3 años, es importante que te ubiques, ¿de acuerdo? Porque en base a eso es que vas a tomar la decisión.
Muy bien, vamos a analizar este gráfico de temporalidad mensual. Véase que es euro dólar, ¿de acuerdo? Tenemos máximos aquí formados y a partir de estos máximos un movimiento direccional bajista. Sí, claro, tenemos liquidity void, ¿ok? Primer relleno de liquidity void, swing impulsivo bajista. Se podría decir que el precio con cierre y apertura de vela neutraliza el mínimo anterior. Recuerden que a partir de una neutralización podemos tener un nuevo movimiento direccional. Este puede ser un retroceso o una reversión. Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hacia ello definimos si vamos a operar un trade en compra. ¿Ok? Esto lo establecemos también dependiendo del mes del año, ¿ok? En el que nos encontremos. Así como existen kill zones, existen días de la semana, ¿ok? En los que probablemente se desarrollen movimientos direccionales amplios. Existen días del mes, semanas del mes como tal, en los que el precio toma dirección, la dirección real del mes. Y también, por supuesto, los meses del año en donde el precio toma la dirección del año en específico. Claro, este movimiento puede ser un retroceso, puede ser una reversión o simple y sencillamente, como lo conocemos, una reversión, ¿de acuerdo? Que haciendo alusión por mencionar a las etapas del ciclo de entrega de precio. Fíjense entonces que el precio busca neutralizar el máximo anterior y en términos de cierres de vela lo hace, lo logra, viene a rellenar parte del vacío de liquidez. Recuerden que acá tenemos un fair value gap desde el mínimo de esta vela bajista roto hasta el máximo de esta vela. Cuando nosotros encontramos únicamente cuerpo de vela, ok, sin que el precio haya dejado un vestigio, una huella, ok, de haber pasado por ahí, que es lo que notaríamos como una mecha, que está supeditada al retail trading. Entonces asumimos que es un fair value gap y recuerden que por prementoría, ok, en la lista de reproducción de prementoría, bloque 4, cuando el precio se introduce a un fair value gap, boom, el market maker liquida posiciones o bien reinyecta liquidez. Se espera que eso suceda. Entonces tenemos una expansión bajista en términos de equal lows, ok, tenemos equal lows con mecha, ¿de acuerdo? Boom, se crea la neutralización. Véase que esto es muy interesante que nosotros los veamos porque nosotros podemos, si analizamos en temporalidad mensual, trazar un Fibonacci para entender en qué zona nos encontramos, en este caso, en este contexto, una zona premium. Podemos trazar el Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y entender que estamos en zona premium para cortos, ¿de acuerdo? Una vez creada la neutralización de estos equal lows, podríamos asumir. Correcto, external range liquidity, excelente Eduardo. El precio rompe estos equal lows y se genera una neutralización de liquidez externa, ¿ok? Por debajo de estos mínimos. Perfecto, eso es excelente. Me gusta que hayan estado estudiando. Perfecto. Luego de esta neutralización tenemos formación de swing low, ¿ok? Y la formación de un order block en una neutralización es importante, es relevante, es de consideración, porque este order block, ok, acá traders, no me refiero a esta vela tan pequeña, ok, sí puede ser considerado un order block, podemos inclusive profundizar en temporalidad para operar este mes, pero en definitiva a mí me gusta considerar y sugerir que se utilicen las velas con un rango dinámico o cuerpo relevante, importante, ¿sí? Entonces, este order block es importante y voy a repetirlo en esta primera lección del tercer mes, porque esta vela está cerrando por debajo de estos mínimos, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Activando órdenes de sell stops, es decir, en una zona de sell side liquidity. Perfecto. Y a su vez está tocando los stop loss de aquellos traders que han colocado compras en este mínimo, asumiendo que este es un soporte estándar. Perfecto. Esa es la razón por la que podemos asumir que este order block es un order block relevante, importante y que podemos utilizar, ¿ok? Porque es precisamente el order block que va a impulsar el precio hacia nuevos stop loss. ¿De acuerdo? Perfecto. En ese sentido, una vez formado el swing low, luego de la neutralización, podemos empezar a generar o construir setups en compra, ¿ok? Esperando que el precio bien cree solo un swing impulsivo en forma de retroceso o en forma de reversión. Perfecto, porque inclusive podríamos asumir que aquí nos falta rellenar una parte del fair value gap. ¿Qué va a hacer este trader, ok, que opera este position trader? Va a buscar un setup o un escenario que le permita ir en compras. Entonces, recuerden que ya les he comentado, esto se los dejo en uno de los videos aplicativos, que podemos anticipar, okay, la utilización de un mean threshold de un order block. Okay. En ese sentido, si ustedes se fijan, yo puedo establecer el punto de apertura de esta vela bajista y el punto de cierre de esta vela bajista y observar a simple vista cómo el precio respeta el 50% mean threshold, okay, mean threshold de ese order block.
De esa manera es como nosotros podríamos anticipar, ¿ok? El respeto, la reacción por parte del price action a ese nivel, ¿ok? De patrocinio institucional. Perfecto. Eso no quiere decir que coloquemos compras de manera abrupta, ok, en ese nivel. No, no quiere decir eso. Quiere decir que aunque tú seas un position trader, vas a procurar, ok, ajustar tu entrada. ¿Cómo? A través de todos los conocimientos que has adquirido en el segundo mes de la mentoría anual de CatTrading. Perfecto. Entonces, aunque tú estés analizando en temporalidad mensual, vas a reducir de temporalidad semanal, diaria, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, para que puedas tener una operación de alta probabilidad. Y o inclusive colocar trades en compra a lo largo de este swing impulsivo. Alcista, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces ya se ha anticipado el min threshold de este bullish fair block y a su vez se ha formado un bullish propulsion block. Perfecto. Tenemos la expansión alcista. Aquí podríamos considerar desde la apertura de esta vela alcista hasta este máximo un rango de trading que tiene que ser básicamente cubierto, ¿de acuerdo? Es decir, el algoritmo necesita entregar precios altos y el Morgan Maker va a hacer que el precio llegue justamente hasta ese bearish order block, ¿de acuerdo? Consideren entonces la última vela de un swing en su precio de cierre, en este caso un swing alcista, última vela, precio de apertura, ¿de acuerdo? Y este máximo, precio de cierre. Perfecto, tienen un rango de trading y precios que tienen que ser cubiertos. Básicamente esa es la explicación. Entonces, fíjense, si yo asumo que esos precios tienen que ser cubiertos, yo voy a utilizar el precio, ¿ok? O el nivel en una zona de fair value que me permita a mí tomar una compra en busca de ese relleno, ¿ok? Esa cobertura de precios. Por lo tanto, si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, voy a tener básicamente un retroceso a una zona de descuento de ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, este retroceso lleva el precio a una zona de fair value para compras, para largos. Y esos largos, el objetivo es que básicamente cubran esta zona, ¿ok? Que considera también un vacío de liquidez. Podemos considerarlo un vacío de liquidez, por supuesto, y que lleven al precio justamente hacia el bullish order block. Pero ese bullish, o perdón, bearish order block, wow, que un lapsus, perdón, hacia el bearish order block, perfecto. Ese bearish order block se encuentra a su vez en una zona premium, ¿de acuerdo? Nosotros para validar eso, bueno, básicamente tomamos este primer máximo y este mínimo, ¿de acuerdo? En cuanto el precio sube por encima del equilibrium de ese rango, ya entendemos que el precio está en una zona premium. Por lo tanto, es una zona óptima para colocar cortos. Perfecto. Tendríamos que confirmar basándonos en horario, basándonos en algún concepto adicional. ¿Por qué? Porque recuerden que si ajustamos niveles por dentro de este bearish order block, vamos a entender por qué el precio aquí crea poco de drawdown aquí para aquellos que entrarían en la apertura del bearish order block, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro trabajo está en ajustar ese nivel. ¿Cuál sería un siguiente nivel? El min threshold del bearish order block, por ejemplo, para tener un poco menos de drawdown, al menos en términos de un gráfico mensual. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería básicamente la lectura, como nosotros podríamos tomar un trade a partir de básicamente un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mensual. Ahora, podemos ayudarnos perfectamente a través de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. ¿Ok? Véase que en principio, yo quiero que observen ustedes este primer máximo que llega al 70.5% de los retrocesos de Fibonacci. ¿Ok? Nosotros podríamos creer que, ok, bueno, el precio va a caer, va a empezar a caer, pero fíjense que, como les mencioné, podemos tener en consideración este rango de trading, ¿ok? Entre velas alcistas, ¿de acuerdo? Tener en consideración ese rango de trading y fíjense que acá tenemos un bullish proportion block, es decir, que si colocamos un corto, vamos a salir independientemente de la temporalidad que estemos operando. Claro, pues nuestro setup puede estar puede estar establecido en temporalidad menor, pero nosotros nos estamos basando en un movimiento direccional de temporalidad mensual. Por lo tanto, nuestra salida inteligente, al menos en parciales, ¿okay? Porque tampoco digo que colapsen totalmente su trade, eso depende de su criterio, ¿ok? Nuestra salida o principal salida inteligente estaría justamente en la apertura de este bullish proportion block y sería básicamente asumiendo que hemos reducido el riesgo aquí considerablemente, sería un punto de salida en parciales bastante óptimo, ¿ok? En términos de ratio, también, por supuesto. Podemos ayudarnos con esta herramienta para entender que el precio nuevamente ha caído por debajo del 50% de ese rango, nuevamente en discount y boom,
Recuerden que les he mencionado en Fair Valuation, el precio se mueve de discount to premium, premium to discount y pasa, por supuesto, por el equilibrium. ¿Perfecto? Entonces son aspectos a considerar. Recuerden, necesitamos siempre de una neutralización para que el precio tome dirección, independientemente de si esa dirección va a ser en forma de retroceso o va a ser en forma de reversión. Pero la jerarquía está en la temporalidad, ¿ok? Porque luego de esta neutralización y recapitalización de un bearish order block en zona premium, vamos a observar cómo el precio va a ir justamente a neutralizar nuevos niveles. ¿Qué es lo que lleva el precio hacia ese bearish order block? Esta neutralización de la que les hablé, en un principio. El precio necesita neutralizar, ok, puntos máximos o puntos mínimos para tomar dirección. ¿De acuerdo? Si va a tomar una dirección alcista, ok, lo va a hacer respetando niveles de patrocinio institucional consecutivos, ok. Por allí me consultan, Ángel, ¿cómo es que tú defines dirección? Ok, no es tan complicado definir la dirección. Principalmente, establecer los niveles en un gráfico de temporalidad mayor. Segundo, ok, segundo, observar cómo el precio va respetando básicamente niveles o precios como un order block, ok, como un concepto tan sencillo como un order block de manera consecutiva. Eso no quiere decir que no existan neutralizaciones o mechazos, por decirlo de forma coloquial, ok, que neutralicen básicamente las órdenes que nosotros coloquemos, por decirlo de alguna forma. Eso no quiere decir que no suframos una estafa. Las estafas siempre van a estar presentes, pero es importante que aprendamos a identificar estos puntos importantes como lo son los cierres de vela, ¿de acuerdo? Cierres de vela. Entonces, luego de esta neutralización del mínimo anterior, boom, el precio sube. ¿Ok? ¿Qué es lo que atrae al precio justamente hacia esta zona? Véase que si consideramos esto como liquidity void, ¿ok? Haciendo alusión a la lección 8 del primer mes, liquidity runs, estamos en low resistance liquidity run. Perfecto. Low resistance liquidity run en todo básicamente, swing impulsivo bajista. Si entendemos que hay pocos niveles de resistencia y soporte que el precio vaya a atravesar, ok, vamos entonces a actuar y operar en consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De un swing impulsivo alcista. Anticipando el min threshold de este bullish fair block, boom, expansión alcista, retroceso. Falta un espacio por cubrir, perfecto. Utilizo el bullish proportion block, expansión alcista, listo. Mi salida inteligente de esas compras va a estar en este bearish or block, más una zona premium, ¿ok? Compramos barato, vendemos caro. Vender caro significa colapsar la orden de compra también, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos una orden de compra en este bullish proportion block, probablemente nuestra operación tarde 5 meses en llegar. Es una operación bastante interesante a mantener. Pero si tú vas a operar en definitiva el bearish order block, ok, y logras identificar el swing high o profundizando en temporalidad, probablemente tengas un trade y lo que busques sea la neutralización en internal range liquidity de los mínimos que se encuentran en la curva de compras anterior. Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede tardar esa venta, ese corto? Si nos ponemos a pensar en el tiempo en el tiempo que transcurre hasta la neutralización de este mínimo, ¿ok? Porque véase que ya les he mencionado cómo se ingenia liquidez, ¿ok? Antes de que el precio rompa un mínimo, boom, sube poquito, retroceso, venta, ahora sí se neutraliza el mínimo. Sube poquito, boom, venta, ahora sí se neutraliza el mínimo. ¿Se dan cuenta? Es bastante interesante estudiar los gráficos de esta forma, cómo el algoritmo va ingeniando liquidez. ¿Por qué? Porque el retail trader, acá traders, está comprando el soporte estándar. Y esta vela alcista para él es una señal de compra. Wow, el precio ha reaccionado a ese soporte estándar o a la resistencia, dependiendo del contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El market maker, boom, stop loss. ¿Qué hace el retail trader? Ahora utiliza este soporte estándar. Sube, sube, 3 velas son señal de compra según los patrones de vela. No, market maker, boom, stop loss, ¿de acuerdo? Entonces, procuremos estudiar nuestros gráficos, al menos desde esta temporalidad, de esta manera, ¿ok? Entendiendo que los movimientos direccionales surgen a partir de la neutralización. ¿Para quién sirve esta temporalidad, básicamente este estilo de trading, ¿ok? Para aquellos traders que son, por ejemplo, tendencistas. El trader tendencista va a entender que se están formando máximos cada vez más bajos y va a operar un bearish order block a favor de esa tendencia, ¿ok? Entonces,
Por ejemplo, tú puedes definir, yo voy a ser un trader tendencista, voy a operar, si el precio está subiendo, solo voy a operar compras, es decir, si el precio está cayendo, es decir, máximo, mínimo, más bajo que el anterior, voy a ser un trader tendencista en un gráfico mensual aplicando position trading y voy a operar un corto. Entonces esperas que el precio básicamente llegue a un nivel de patrocinio institucional que te funcione, que te sirva, dicho de otra forma, que puedas utilizar para operar a favor de esa tendencia bajista. Perfecto. Luego de hablar del gráfico mensual y cómo se podría aplicar position trading, por supuesto, recuerden que con los conocimientos del segundo mes, ustedes pueden ajustar su stop loss de manera increíble, ¿ok? Y tener potenciales profits, al menos con este estilo de trading, astronómicos, ¿ok? Astronómicos, una cantidad de pips increíble, alucinante. Ok, vamos a pasar a un segundo estilo de trading. En este caso estaría establecido en la temporalidad semanal, ¿ok? Vamos a hablar del swing trading. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar swing trading? Es decir, colocar una operación que mantengamos unas semanas, ¿ok? Dependiendo del contexto, ¿de acuerdo? Claro, para aplicar el primer estilo de trading y este estilo de trading probablemente necesites mucha paciencia, pero no es complicado. Vayamos allá, vayamos a este ejemplo de acuerdo a Traders. Estamos en otro activo, un activo, de hecho es un cross, si es que estoy bien, es dólar, es Aussie Yen, ¿ok? Dólar australiano, yen japonés. Véase lo siguiente. Nosotros en términos semanales podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Pero siempre tenemos que considerar los niveles que el precio va neutralizando. ¿En términos de qué? De máximos o mínimos delimitados por las mechas y o máximos o mínimos delimitados por los cierres y aperturas de vela. ¿Cómo confirmo esto? Ayudándome también con un gráfico de líneas, ¿de acuerdo? Entonces, yo en principio, si es que pretendo, por ejemplo, operar por esta zona, voy a definir, ok, el rango. Este rango, ¿por qué lo defino de esta forma, traders? Porque véase que el precio sale de él y automáticamente revierte. Pero hay muchos insights que hay que tener en consideración dentro de este rango. Vayamos por los básicos, ¿de acuerdo? Una vez que se genere una neutralización, véase que aquel precio sí neutraliza el máximo formado por esta mecha, pero si solamente me enfoco en los cierres de vela, también voy a tener ello. Cierres de vela por encima, ¿ok? De la consolidación. Hagamos un recordatorio de lo que estudiamos en el primer mes. La consolidación, ¿ok? Una de las etapas del ciclo de entrega de precio. ¿Y cuáles son sus puntos de referencia? Todos aquí probablemente ya lo saben, el equilibrium, ¿ok? Entonces, yo voy a tener eso en consideración, ese aspecto, ese detalle, ese dato en consideración a la hora de identificar direccionalidad. Sin embargo, véase lo que sucede aquí. Aquí tenemos Power of Three, que muchos quizá ya lo hayan identificado, solamente en este pequeño contexto, solamente en este rango pequeño, Power of Three, cierres de vela, ok, enfóquense en los cierres de vela. Tenemos neutralización de un máximo anterior a Traders. Y recuerden que este setup yo ya se los he mostrado en prementoría, por supuesto, cuando hablamos de internal, external range liquidity, ya les mostré este setup, pero ahora vamos a hacer alusión también a lo que aprendimos en el segundo mes de mentoría anual, que fue básicamente el ajuste de niveles, ¿ok? Cuando yo tengo un máximo que ha neutralizado un máximo anterior y proyecto una reversión, yo puedo utilizar ese máximo para anclar mi herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Pues un máximo que se ha formado en neutralización y si proyecto una reversión, por supuesto que puedo buscar entrar al menos en este contexto, en una zona premium, esperando una expansión bajista, ¿ok? Considerable, considerable. Véase lo siguiente, nosotros principalmente trazamos o delimitamos, marcamos la neutralización, ¿de acuerdo? Podemos profundizar en el gráfico para encontrar básicamente un swing high y operar en esa misma neutralización, ¿ok? Podemos entrar inclusive por encima de un máximo desde ya, pero para aquellos traders que, por ejemplo, necesitarían algún tipo de confirmación, probablemente necesiten esperar que el precio cree el swing impulsivo bajista y luego un retroceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en términos de ingeniería de liquidez, véase que esta vela bajista con esta vela alcista representan un mínimo y esta vela bajista con esta vela alcista también representan un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Este mínimo y este mínimo representaría un equal lows.
Perfecto, aunque estos mínimos se encuentran, por supuesto, dentro de la consolidación, que es un aspecto que no hay que dejar de lado. Pero voy a hacer lo siguiente, yo puedo en este contexto trazar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci desde este máximo hasta el mínimo de la vela alcista. ¿Por qué, Ángel, de la vela alcista? Véase que la vela alcista tiene su precio de apertura, Euroswing y expansión, ¿de acuerdo? La expansión da paso justamente al pequeño retroceso, a la pequeña distribución y al cierre, claro, de esa semana, porque estamos en gráfico semanal. Si es que no se observa muy bien, vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí. Perfecto. Entiéndase lo siguiente. Tenemos el rango de consolidación, máximo, mínimo, retroceso a una zona premium de precios en un nivel del 62% de Fibonacci. 62% de Fibonacci, perfecto. Que va a ser un nivel acá traders en el que nosotros vamos a buscar la formación de un swing high, un order block dentro de ese swing high que vamos probablemente a encontrarlo en temporalidad diaria, en temporalidad de 4 horas y así sucesivamente ajustando nuestros niveles para poder entrar en corto. ¿Cuál es el siguiente insight? Que nosotros, si colocamos un corto allí, en términos de swing trading, ¿ok? Si colocamos un corto, fíjense que tenemos 3 semanas en desarrollo de una expansión bajista que buscan ¿qué? Neutralizar al menos el primer mínimo que tenemos aquí, que sería nuestro primer objetivo en parciales. Claro, por supuesto, ya lo están pensando algunos. Si tenemos la neutralización del máximo de la consolidación aquí, nuestro objetivo, ok, potencial, sería el mínimo de la consolidación, ¿perfecto? Que es claramente alcanzado aquí. Ahora véase lo siguiente. Si yo no entré aquí, no pude, Ángel, no pude identificar esta zona premium. ¿Cómo puedo continuar tomando trades en corto? Consolidación acá traders. Establecemos equilibrium de la consolidación, ¿ok? Esto, claro, hay que estudiarlo a detalle porque van a haber ocasiones en las que tengamos que definir el equilibrium de mecha a mecha y otras de cuerpo a cuerpo. Independientemente de cómo lo hagamos, quiero que se fijen cómo aquí el precio en esta semana, acá traders, en esta semana, apertura, Euroswing, el Euroswing está yendo justamente hacia el rango establecido por los cuerpos de vela que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero cuando, independientemente de dónde estén marcando básicamente el rango de consolidación, van a tener que observar este tipo de insights. Claro, el precio va a alcanzar el equilibrium perfecto del rango establecido por mechas, pero también consideren el rango de los cuerpos de las velas. Perfecto. Tenemos entonces allí otra operación, un trade en donde, o perdón, un contexto en donde podríamos profundizar en temporalidad y claramente encontrar un setup en corto en busca de la neutralización de este mínimo. Véase lo siguiente. Esta reacción, esta vela alcista está creada por este bullish proportion block. Todos los niveles que encontremos en el price action van a crear reacción. Nuestro trabajo es identificar los niveles que crean una reacción que nos brinde un movimiento direccional amplio, ¿de acuerdo? Es básicamente ello. Pero ¿qué pasa? Si acá lo que se busca es neutralizar este mínimo, ok, rellenar parte de este vacío de liquidez o ineficiencia, ok, en la entrega de precio, probablemente acá traders, el retail trader vaya a utilizar este mínimo como un soporte estándar. Lo repito, es que esto es muy interesante y de esa manera es como nosotros podemos ir en contra del pensamiento retail, de la metodología y del paradigma retail, ¿de acuerdo? El market maker vende en velas alcistas, vende en swing impulsivos alcistas, ¿ok? El market maker está vendiendo toda esta vela alcista, todo este swing impulsivo alcista. En determinado punto colapsa operaciones de swings impulsivos anteriores. ¿Por qué? Porque él ha comprado en este swing impulsivo bajista. Esta subida, por lo tanto, le permite a él colapsar esas compras. ¿Se entiende? Creo que sí. Se los he explicado claramente en algunos de los videos que están gratuitos en YouTube para Trading. Y por supuesto vamos a tener una lección. De hecho, en el reporte COT también está explicada esta manera de operar por cobertura por parte del market maker. Ellos están comprando en el swing impulsivo bajista. Por lo tanto, esta subida lo que hace es darle beneficios al market maker por sus compras en este swing impulsivo bajista. ¿Qué hace luego? Él vende en este swing impulsivo alcista, colapsa las operaciones en compra de este swing impulsivo bajista y eso es lo que abre el paso, abre las puertas a un nuevo swing impulsivo bajista que busca neutralizar, ok,
estos equal lows, perfecto. Acá también tenemos equal lows, aquí con una mecha, aquí con cuerpos de vela básicamente, pero lo que nos importa son los cuerpos de vela y que se forme un mínimo por debajo de básicamente esos cuerpos de vela, por supuesto. Entonces, véase toda la interpretación que puede tener un único contexto, ¿ok? Y cómo nosotros podríamos aprovechar desde la neutralización setups en corto, al menos para este contexto, de tipo swing, ¿ok? Un swing trader, repito, que coloque un corto aquí, puede esperar sus 3 semanas hasta la neutralización de este primer objetivo, trazar un máximo, mínimo, retroceso nuevamente hacia un nivel, ¿ok? Aquí hay otro insight que considerar. Tenemos el rango de consolidación, el precio sube, si sube por encima del equilibrium, premium, perfecto. Aunque sea un rango de consolidación, si estamos por encima del equilibrium, también consideramos premium. Esa es la razón por la que el precio cae, perfecto. Entonces, la mentoría, digamos, te da un panorama de por qué suceden las cosas. No es solamente una estrategia acá, traders, es entender por qué suceden las cosas y cómo podríamos utilizar este tipo de insights a nuestro favor. Veas entonces que podemos entrar en este punto o en este punto y mantener nuestra operación, ok, en el mediano plazo, por decirlo de alguna forma, aunque entiendo que ese tipo de plazo no existe, existe el corto y el largo plazo solamente, pero podemos utilizar este tipo de insights para un estilo de trader swing. Sin embargo, también este contexto es aplicable para un trader reversionista. Y un trader reversionista es aquel que va a operar en contra del movimiento direccional que se está formando en ese momento. ¿Ok? Va a ir a favor de una reversión. Básicamente lo mismo. Pero en términos de swing trading, él va a operar un corto aquí, ¿ok? Emparejando órdenes by stops con su corto y va a mantener la operación hasta que esa operación le dé pips astronómicos, una cantidad de pips astronómica, ¿de acuerdo? Ténganlo en consideración. Para ser trader reversionista no tienes que operar solo en semanal. Vamos a verlo más adelante cómo se puede hacer en un gráfico de temporalidad menor. Vamos entonces a pasar a una de las siguientes temporalidades, como lo es la temporalidad diaria, ¿ok? Gráfico diario. Para el gráfico diario o en el gráfico diario nosotros aplicaríamos el trading de corto plazo o short-term trading, ¿ok? Como lo denominaría Michael Houston. Vamos a ir a otro activo, ¿ok? Vamos a ir a otro instrumento para que ustedes se den cuenta cómo es posible encontrar setups tanto en una temporalidad mensual, temporalidad semanal. Vamos ahora a una temporalidad diaria en otro instrumento. Estamos en euro dólar australiano. Euro dólar australiano y vean que es muy sencillo que traders, muy sencillo encontrar setups. Siempre y cuando establezcamos nuestros niveles y esperemos, por ejemplo, al menos para los que todavía nos cuesta un poquito, no tenemos tanta experiencia, de repente queremos esperar confirmación, es importante que establezcamos el nivel y esperemos una reacción, esperemos la formación de un swing high que al menos para uno sea claro, sea utilizable, ¿de acuerdo? Entonces, al menos en el gráfico diario, nosotros vamos a leer e interpretar el price action de la misma forma en como lo hacemos o lo hemos hecho en las temporalidades anteriores y claro, para temporalidades menores, ¿cómo no? Véase que una vez creado el swing low, ya sé que ya lo vieron, algunos ya lo vieron. Una vez formado el swing low, ok, vamos a tener algo que se conoce, es algo tradicional, algo común, como un stop array, una toma de órdenes de tipo stop y a partir de ese momento un movimiento contrario, ¿de acuerdo? También podría llamarse un stop and run. En ese sentido, véase que acá yo no me estoy basando en un Breaking Market Structure, BOS, Market Shift, no, acá traders. Simplemente espero la formación de un swing low, ¿de acuerdo? Espero la formación de un swing low y entiendo que tengo un vacío de liquidez aquí. En este vacío de liquidez no hay soportes o resistencias que constituyan un obstáculo para el precio. Por lo tanto, si el precio logra atravesar toda esta zona de price action, donde hay gran cantidad de price action, ¿por qué? ¿Por qué digo price action? Cuando digo price action me refiero a neutralizaciones de mínimos, neutralizaciones de máximos, consolidación, expansión, a eso me refiero. Eso es acción de precio básicamente. Pero si el precio logra atravesar esta zona, va a llegar a este pequeño espacio,
podría ser denominado también un Fair Value Gap, ¿ok? Sin obstáculo, Low Resistance Liquidity Run. Una vez que esas condiciones de Low Resistance básicamente son completadas, son cubiertas, ¿ok? El precio va a buscar un nivel en el cual respaldarse, ¿ok? No el precio, el market maker. El market maker va a buscar un nivel en el cual respaldar, ¿ok? Respaldarse para la formación de un siguiente movimiento direccional y, por supuesto, ese nivel va a funcionar para él para liquidar sus posiciones. Acuérdense que él, básicamente, cuando se está formando máximos o mínimos, le está liquidando posiciones, ¿ok? Está colapsando sus operaciones. Entonces, ese nivel que él está utilizando para la formación de este mínimo, ¿ok? Es este, el breaker de tipo bullish, ¿ok? Claro, podemos anticiparlo. Perfecto, lo podemos anticipar, podemos esperar el precio allí. Este breaker, ¿ok? Convierte a este contexto en un contexto de high resistance liquidity run. ¿Por qué? Porque el breaker ya constituye un obstáculo, ¿se me entienden? Entonces, además de ello, acá traders, nosotros tenemos aquí una zona de discount mínimo, máximo, y tenemos el precio en discount. Perfecto. Nosotros no necesariamente quizá entremos en el breaker, ¿ok? Probablemente si es que buscamos alguna confluencia basándonos en este activo, en la Asian Kilson, London Open Kilson o New York Open Kilson, probablemente podamos entrar con un stop loss bastante reducido y esperar una expansión alcista, por supuesto. Pero si deseamos algún tipo de confirmación, al menos para esta temporalidad, y recuerden que funciona para cualquier temporalidad, probablemente no entremos. ¿Por qué? Porque tenemos un swing impulsivo bajista. Recuerden que tenemos acá una especie de bearish proportion blocks que sí podrían constituir obstáculo. Entonces, para confirmar que el precio realmente va a ser atraído por toda esta zona, esperaríamos una especie de confirmación y esa confirmación la vamos a tener principalmente si esta vela bajista es un overblock. Fíjense que también se estaría creando por debajo de la neutralización de mínimos de días anteriores. ¿Ok? Entonces considérenlo. Si el precio neutraliza mínimos de días anteriores y eso, en básicamente una vela, ¿ok? Podría ser nuestro bullish overblock, al que además se está formando en este bullish overblock también y en este breaker. ¿Ok? Ahí tienen un espacio, un área de bastante confluencia. Por lo tanto, estoy en zona de discount. Breaker. Hago alusión al breaker porque es el más relevante, al menos aquí. Breaker, zona de discount y bullish for a block de segundo grado. Expansión alcista, que les he mencionado en el gráfico mensual, podemos anticipar el min threshold. Pero para anticipar el min threshold, si este swing low va a ser protegido por el market maker, ¿ok? Nosotros también lo vamos a proteger. Asumimos entonces que ese mínimo va a estar en High Resistance Liquidity Run y trazamos ahora la herramienta de los retrocesos de Fibonacci de esta forma. Una vez que se ha formado un swing low dentro del espacio del breaker, okay, que esto puede aplicarse para cualquier temporalidad, lo repito nuevamente, podemos tener la swing high, el retroceso, discount nuevamente, pero aquí quiero que se fijen en algo muy interesante y es algo importante que consideren. No se olviden de que estamos en zona de descuento y que el precio principalmente está tocando el 70.5% de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Vamos a hacer un acercamiento aquí. No alcanza exactamente el 79%. Tenemos una consulta de nuestro compañero Johan, ¿por qué tomas el breaker y no el 50% del bullish short block? En este caso, él se refiere a este bullish short block, ¿de acuerdo? Esto lo he mencionado muchísimas veces, pero lo que sucede es que el breaker, ¿ok? Es el nivel de patrocinio institucional más próximo, ¿sí? Utilizaríamos como un horizonte límite el 50% o mean threshold de este bullish short block, pero al ser el breaker el nivel próximo, luego de que el precio rellene o cubra básicamente esta zona de vacío de liquidez, fíjate además que este breaker está justo por encima del máximo de esta vela alcista, de donde que es roto básicamente, y que da inicio al fair value gap o al vacío de liquidez. Entonces utilizamos justamente esta zona y esperamos cierres de vela por dentro de ese cuerpo del breaker, ¿de acuerdo? Al ser un nivel próximo, esa es la explicación. Utilizamos los niveles más próximos para básicamente considerar la construcción de nuestros setups. Ahora bien, una vez entendido eso, tenemos un swing low, cierres de vela por dentro del cuerpo del breaker, expansión alcista, retroceso,
zona de discount, pero además de ello podemos anticipar el mid threshold de este otro bullish order block. ¿De acuerdo? Podemos anticipar el min threshold de este bullish order block. Claro, el precio puede superarlo con mecha, pero lo que nos importa observar y estudiar son los cierres de vela. Si tú tienes una operación en compra aquí, claro, probablemente te asustes cuando veas esta caída y quieras colapsar la operación. Pero si no te asustas y estás seguro, ¿ok? Porque necesitas sentirte seguro de que el precio va a subir, claro, a partir de todos los insights que estás observando, porque no es solamente tener la seguridad, oh, va a subir, no. Recuerden que siempre les digo, no operen lo que creen, operen lo que ven, lo que está haciendo el price action, ¿sí me entienden? Entonces, pueden anticipar el min threshold de ese bullish short block, cierres de vela por encima, y aquí construir nuevamente setups, ok, en compra. En definitiva, la operativa, al menos para este contexto, está establecida en temporalidad diaria, por lo tanto, no reduzco en temporalidad. Eso es trabajo de ustedes, tienen que reducir y ajustar su stop loss, pero el setup está básicamente reflejado, brindado por parte del precio, ok, es decir, el algoritmo te está entregando el precio en zonas de descuento a nosotros, por supuesto, para que nosotros construyamos ese setup. Entonces, las herramientas, los recursos están. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de construir este setup en largo? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que el precio sí, ok, está formando un swing low en el breaker. En términos de probabilidad, podríamos asumir que este mínimo se puede estar formando en la sesión de Nueva York, en la sesión de Londres, ok, en la sesión de Asia, ok, ¿por qué? Es un par que está activo en la Asian Pilsen y a partir de allí la expansión alcista. Véase que si el precio logra superar estos máximos que los constituyen básicamente las velas alcistas, no va a encontrar obstáculo aquí. ¿De acuerdo? Consideren todo este swing impulsivo bajista únicamente observando los cuerpos, no va a encontrar obstáculo. Fíjense que sí, boom, rompe este máximo, supera también el máximo creado por esta vela alcista y lo utiliza como un mitigation block para continuar expandiendo y rellenar justamente este vacío de liquidez. Este sería, claro, a partir de la formación de este primer máximo, tu rango de trading a ser cubierto, ¿ok? Por el price action. ¿En términos de qué? En términos de buy side liquidity void. ¿Ok? Eso está en prementoría. Si no, vayan directamente a las weekly notes número 4 de prementoría. Setup en compra, expansión alcista, boom. Y probablemente su take profit necesite estar o bien en cuanto el precio encuentre obstáculo, recuerden liquidity runs, weekly notes número 4, ¿ok? Y número 5 del primer mes. En cuanto el precio llegue a el primer obstáculo, probablemente sea momento de colapsar la operación y o mantenerla hasta un siguiente nivel de patrocinio institucional dentro de esta curva de ventas, claro. ¿Ok? Pero es importante que tengan en consideración la información que tienen a su izquierda. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Para qué sirve esto? Esto también sirve para un swing trader. ¿Por qué? Porque está colocando su operación aquí y probablemente la tenga que mantener más de 5 días hasta que el precio llegue hasta este mínimo que constituiría un obstáculo o este siguiente nivel donde se terminaría prácticamente el vacío de liquidez. ¿Ok? Nuevamente, una operativa swing bonita. Vayamos entonces a un siguiente estilo de trading, ¿ok? Recuerden que las bases las estoy mencionando desde ya. ¿Por qué? Porque básicamente se reflejan en los conceptos, los niveles de patrocinio. Ustedes deciden en qué temporalidad operar y o si es que, por ejemplo, van a colocar una operación con un lotaje muy pequeño y la van a mantener en el tiempo, ¿ok? Para el screenshot. Ok, perfecto. Vamos entonces a un gráfico de 4 horas y o menos, ¿ok? Un gráfico de 4 horas y o menos puede ser utilizado para day trading o el trading diario, que es el trading que probablemente muchos de los que estamos aquí presentes aplique. Este trading diario nosotros podemos básicamente aplicarlo para ir a por 10 puntos, 30 puntos o pips, ¿de acuerdo? Es básicamente obtener beneficios en el día y colapsar las operaciones en el día. Sugerencia, 2 de la tarde, tal y como se lo he explicado en las lecciones del primer mes. Probablemente a las 2 de la tarde se pierda básicamente volumen, ¿ok? O volatilidad, al menos en Forex pasa eso. Entonces consideren colapsar sus operaciones a tiempo. Vayamos entonces a un gráfico de 4 horas para entender cómo es que el precio se mueve también en esta temporalidad de la misma manera y cómo encontrar un setup aquí.
Vamos ahora al cable, libra dólar, ¿ok? Para entender cómo es que el precio a partir de una neutralización toma dirección. Lo principal, identificar máximos que estén relativamente iguales, ¿ok? ¿Cómo yo confirmo esto? Dirigiéndome a al gráfico, perdón, de líneas. Si yo voy a un gráfico de líneas, lo que voy a encontrar son equal highs y voy a entender por qué el precio neutralizó esos equal highs. Y a partir de la neutralización voy a tener la formación de un order block, ¿ok? Ese order block a mí me va a permitir entrar al mercado con altas probabilidades. ¿Por qué? Porque básicamente va a estar formado en un swing high que el market maker también va a proteger o va a respaldar. Véase lo siguiente, como setup principal, una vez formado el order block, tenemos en esta vela bajista fuerte, ¿ok? Apertura, Judo Swing, Rejection Block, expansión bajista. Neutralización de estos equal lows, ¿ok? En términos de mecha. ¿De acuerdo? En términos de mecha. La mecha sí está supeditada a el broker que estés utilizando, pero también está supeditada a el retail trading, ¿ok? Los retail son los que básicamente generan también este tipo de mechas. Y no me refiero a nosotros, porque nosotros no podemos mover ni un bit. Me refiero a los fondos de inversión, ¿ok? También son considerados retail. En ese sentido, si nosotros, por ejemplo, trazamos la herramienta nuestra herramienta de retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Desde los cuerpos de vela vamos a tener el precio en una zona premium, ¿ok? Zona premium porque a partir de la neutralización de estos equal highs tengo un nuevo rango operativo. El precio está formando un máximo por dentro del cuerpo de este bearish short block, perfecto. 79% de Fibonacci, perfecto. Pero si es que no lo deseo hacer así o no estoy acostumbrado a hacerlo así, no pasa nada. Puedo también tomar el Fibonacci de mecha a mecha, ¿ok? Para simple y sencillamente establecer un espacio, un área, ¿ok? Lo puedo hacer de los cuerpos y de las mechas también y establecer un área de conferencia, ¿ok? Eso se puede hacer totalmente, pero no debo olvidarme de los niveles que el precio potencialmente va a respetar, como lo sería en este caso el min threshold de este bearish short block. Claro, aquí ajusto en temporalidad de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, e inclusive hasta de 1 minuto para tener el menor drawdown posible, ¿ok? Y a partir de allí, que el precio neutralice, boom, que neutralice estos mínimos, ¿ok? En términos de internal range liquidity, se forma un mínimo porque el retail trader está pensando que esto es un soporte estándar, el precio sube nuevamente. Tenemos aquí otro bearish short block y acá un breaker. ¿De acuerdo? Min threshold. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los precios que nos muestre, básicamente, o que nosotros decidamos establecer. El 50% del bearish short block como nuestro punto de entrada, esperar un swing high, el 50% del breaker, el punto de apertura del breaker, el punto de apertura del bearish short block. Va a depender de cómo lo hagamos, de dónde estemos trazando el Fibonacci. Ahora, voy a hacer alusión a un arco y flecha, ¿ok? A un arco y flecha. Véase que acá se ha formado un mínimo y acá otro mínimo, ¿ok? En términos de cierres, ¿perfecto? Si tú tomas este máximo y este mínimo y trazas la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Es como si estuvieras tirando del arco para disparar la flecha. Es decir, que el precio va a llegar a tu nivel premium, por supuesto, del leading range que estás estableciendo allí. Evidentemente, para entender que el precio ya no va a neutralizar estos equal highs, yo necesito tener una neutralización anterior. ¿Se entiende? Entonces, como si fuera un arco y flecha, lo que voy a hacer es tomar máximo, mínimo, retroceso, premium con OT y boom, neutralización de estos mínimos. ¿Perfecto? Me voy a basar, claro, en el breaker que tengo allí, porque es básicamente el nivel cercano, más cercano que tengo, ¿ok? Relevante, ¿de acuerdo? Si necesito un precio específico, ahí es donde me ayudo con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para quién sirve este tipo de operativas, por ejemplo, en estas temporalidades? Para el trader cortoplacista. El trader cortoplacista busca cerrar sus operaciones en el día, máximo 2 días, máximo 2 días. Vamos a ir a temporalidad menor para entender por qué sería un trader cortoplacista, ¿ok? Véase que estamos en el mismo contexto, ¿ok?
Esta sería la neutralización de los equal highs. Acá tenemos una de las flechitas que observamos en el gráfico anterior, ¿de acuerdo? Tenemos la neutralización de esos máximos. Véase lo siguiente. Muchos quizás suelen confundirse. ¿Por qué? Porque en gráfico de 15 minutos tenemos cierres de vela también y probablemente no logren percatarse de manera adecuada u óptima de los equal highs que representan una zona de liquidez expuesta, ¿ok? Por eso es que les menciono que tengan en consideración la jerarquía de temporalidades. Si en 4 horas tengo equal highs, de seguro el precio va a buscar esos equal highs en esa temporalidad, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que suceda en 15 minutos. Si en 15 minutos, claro, yo puedo observar este máximo y luego esta neutralización, sí, el precio va a caer porque ha creado una neutralización. El trader reversionista en esta temporalidad entraría en corto aquí y va a salir en la neutralización de este mínimo, es suficiente para él. Pero acá el precio también está respetando un siguiente nivel de patrocinio y por eso es que tenemos este swing impulsivo alcista. Ahora sí se neutralizan los equal highs de temporalidad de 4 horas y el precio puede contraer. En una de las lecciones anteriores hemos estudiado cómo aquí el precio respeta este rejection block porque se encuentra en perfil de toma de beneficios de market maker y en London Close Kelso. Entonces esa es la razón por la que tenemos esta expansión bajista que nos crea un nuevo rango, ¿ok? Operativo. Si observamos, mantenemos nuestros niveles, min threshold, ok, perfecto. Si decidimos entrar en el min threshold de ese bearish short block, vamos a tener aproximadamente 10.4 pips de drawdown. Aquí es cuando sugiero yo ajustar, ok, su punto de entrada. Ese punto de entrada, probablemente si establecen máximo y mínimo, el Fibonacci no les va a quedar, ok, de manera adecuada si es que desean tener 10 pips de stop loss. Van a tener que ajustar aquí. Si hacemos un acercamiento, fusionando las últimas dos velas de este último swing, considerándolo un bearish short block y entrando justamente allí, ¿ok? Para ajustar su stop loss o tener la menor cantidad de drawdown posible. Perfecto. Muy bien, excelente. Esa entrada acá trader se está dando a las 10 de la mañana, es decir, en la London Close Kilson. Voy a volver a hacer un acercamiento aquí abajo. 10 de la mañana, London Close Kilson. Y si en definitiva, no vamos a entrar de manera agresiva, es porque el precio llega y listo. Ok, vamos a esperar probablemente que se genere un stop hunt. Ok, si vemos este cierre de vela, apertura, que el precio supera el punto de apertura de la vela bajista. Ok, se crea el Euro Swing, neutraliza el máximo, bearish block, y supera el punto de apertura, la vela bajista, ok, podemos asumir que el precio ahora sí va a continuar cayendo y nuestra orden podría estar colocada por mercado con un stop loss por encima de este máximo que ya rompió un máximo anterior. Ok, por lo tanto, si ya rompió un máximo anterior, entiéndase que también va a ser una operación respaldada por market maker. Entonces, ¿qué se busca luego de esa neutralización? Boom, neutralización de este mínimo, al menos el del mínimo de la sesión, considérenlo. Neutralización del mínimo de la sesión. Si pasamos al siguiente día, ok, el precio sube, pequeño retroceso en Londres, sube, breaker block. Aquí es cuando les mencioné, pueden trazar su Fibonacci desde este máximo a este mínimo y como un arco y flecha, disparar, boom, hacer la neutralización de todos estos mínimos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da esa entrada? Volvamos a hacer un acercamiento. Tenemos aquí, coloco la línea vertical justamente en el último máximo formado, porque probablemente algunos coloquen break-even y la operación se suicide. Y la tenemos a las 8 de la mañana, New York Open Kilson. Perfecto. Tenemos la New York Open Kilson, tenemos expansión bajista, pequeño retroceso, bearish sharp block, nueva expansión bajista, retroceso, bearish proportion block, en términos de cierres de vela, nuestro stop loss por encima de este máximo, ¿ok? Y la expansión bajista. Perfecto. Así es como nosotros podríamos, de manera muy sencilla, encontrar un setup. Estos setups, ok, por ejemplo, para el day trader, ok, o para el trader cortoplacista, entra en neutralización de este máximo y cierra su operación a las 2 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una operación con aproximada que sea más de 30 pips, desde mi consideración es suficiente, más que suficiente. Y el precio sí te puede brindar de 10 a 30 pips todos los días, eso lo he demostrado. Pero el cortoplacista precisamente va a buscar eso, va a buscar cerrar sus operaciones en el día. De la misma forma, este trader que entra aquí, 10, 20, 25 pips hacia esta neutralización, antes de que el mercado cierre este día y el spread se abra, se extienda, ¿ok? Va a cerrar esa operación, perfecto.
El day trader, por lo tanto, va a procurar profundizar en temporalidad y ajustar su stop loss y su take profit justamente a la cantidad de pips o puntos que les acabo de mencionar. Vayamos a la definición del setup para terminar esta lección, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros vamos a operar? Porque recuerden que la mentoría está moldeada, ¿ok? Yo he moldeado la mentoría para que ustedes puedan operar lo que ven en el momento en el que ingresan a su ordenador, ¿ok? Se encuentran con un escenario de alta probabilidad. Probablemente tengan que esperar algún tipo de confirmación para entrar al mercado, pero siempre y cuando tengan muy claro dónde entrar, cuándo entrar y dónde salir, lo demás es pan con mantequilla. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la definición del setup. Existen principalmente dos tipos de setup, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer directamente dentro de este mismo gráfico. Y lo he mencionado, perdón, a lo largo de esta presentación. Vamos a hablar de los dos tipos de setups que existen. Existe básicamente el trader, ¿ok? Reversionista, el que opera básicamente o bien un retroceso o bien una reversión que vaya a neutralizar un nivel, ¿okay? El que opera en contra del movimiento real, y el trader tendencista. ¿Qué quiere decir esto? El trader tendencista se va a basar precisamente en los niveles, por ejemplo, como un threshold, ¿ok? Que favorezca básicamente su operación a favor, en un nivel óptimo de entrada de 79%. Recuerden que siempre vamos a hacer alusión al horario, ¿ok? Al horario, es importante esto. Mientras que el trader reversionista va a buscar los mismos niveles, pero este trader reversionista entiende que la cantidad de pips que el precio le puede entregar, ¿okay? Gracias al algoritmo, va a ser limitada. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una cantidad de pips limitada? A que, por ejemplo, que él tenga una entrada en una figura completa no quiere decir que el precio va a subir 100, 200, 300 pips. No. ¿Ok? Porque sí, porque él entiende, y esto independientemente de la temporalidad en la que estén trabajando, él entiende que existe una jerarquía de temporalidades, jerarquía de niveles, ¿ok? Que básicamente están supeditados a la temporalidad y que por lo tanto el precio, si es que tú ingresas en compra aquí, claro, te va a brindar 10, 20, 30, 50 máximo pips y ya está, y listo, ¿ok? Y él establece la cantidad de pips que le convenga, con la que se sienta más cómodo. Mientras que el trader tendencista entiende que si encuentra una entrada, ¿ok? Un punto de entrada óptimo, y no me refiero a un nivel óptimo de entrada, un note, sino me refiero a un punto de entrada formado en una neutralización, por ejemplo, un máximo o un mínimo, ¿ok? Él entiende que ese máximo o ese mínimo va a estar patrocinado. El market maker no va a permitir que el precio vaya, ¿ok? Y neutralice ese máximo, ese mínimo en donde él ha colocado su orden y por lo tanto él está dispuesto a mantener esa operación en el tiempo, ¿ok? O hasta que le den la cantidad de pips que establezca su plan de trading o su horizonte, ¿ok? Que puede ser, claro, mientras que el trader reversionista opera de 10, 20, 25, 30 pips y ya está, y se sale del trade, claro, también él colapsa sus operaciones dependiendo del estilo de trading, ¿no? El colapso de sus operaciones si es un trader cortoplacista o day trader a las 2 de la tarde, ¿ok? O si es un position trading, probablemente si va a operar un corto, ¿ok? Que está en contra de tendencia, va a salir en un bullish short block. ¿Por qué? Porque en el bullish short block el precio va a continuar subiendo, pero él es reversionista, él opera únicamente ese tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente. Claro, acá tenemos un movimiento bajista en una tendencia bajista, pero hay contextos en los que, por ejemplo, el precio, estamos en un overall bias bajista, ¿de acuerdo? En un overall bias bajista, y él observa una neutralización de un mínimo, ¿ok? Por ejemplo, véase esta neutralización. Véase esta neutralización del mínimo anterior, ¿ok? Voy a acercar aquí esta neutralización del mínimo anterior. El trader reversionista que sabe que está operando en contra de tendencia, va a buscar una compra en busca de que se neutralice máximo, como máximo, un máximo, o perdón, en busca de que se neutralice por lo menos un máximo, y listo, y para él es suficiente. Esta operación, de hecho, fue una de las operaciones que subí recientemente, la semana pasada, y comenté, ¿ok? Yo entré en el rejection block aquí, con el fundamental el precio llegó al punto de apertura y fue suficiente para mí. Entonces, eso es lo que hace el trader reversionista. Opera en contra de tendencia independientemente de la temporalidad, ¿ok? Pero establece adecuadamente sus objetivos porque entiende que el precio se le va a devolver, ¿ok? En cualquier momento. Entonces, puedes tú ir sacando parciales en la neutralización de cualquier máximo y listo, y tu operación
Si está con 20 lotes estándares, la puedes dejar con 2 lotes, 3, 5 lotes, y si te toca un break-even no pasa nada, porque, bueno, eres trader reversionista, sacas parciales en cada neutralización y listo, y eso es suficiente, y eso te hace consistente y rentable, perfecto. Pero el trader tendencista espera esta neutralización, se ancla de un máximo, un mínimo, espera un nivel óptimo de entrada y opera, ok, a favor del movimiento direccional que está básicamente en armonía con el overall bias del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tú definas la temporalidad que vas a estudiar, que vas a operar, en donde vas a básicamente monitorear tu operación, el estilo de trading dependiendo de tus cualidades y defectos, ¿ok? Y si eres trader tendencista o reversionista. Voy a dejar esta lección hasta aquí, esperando que la información que les he proveído el día de hoy haya sido útil para ustedes.